Desde por medio llega el momento de estar con nuestra queridísima amiga, la licenciada Silvina Yandinotto. ¿Cómo te va, Silvina? Muy buenas tardes, bienvenida nuevamente a T para Tres. Gracias, Enrique. Buenas tardes, Cari. Ha venido ahí bien. Silvina, está cansadita, pero le pone pila y eso es lo bueno. No se tomó su tecito. ¿Viste? Claro. Vamos a tener que empezar a tener un té. Yo me tomo un café después de comer. Siempre antes de venir me tomo un café y acá me tomo un par de patecitos. Y la flaca se toma 40 kilos no sé de qué. No sabemos qué toma la flaca. Bueno. Lo que sí sabemos es que la licenciada nos va a dar una clase magistral de un tema importantísimo que es como siempre la pareja de los padres. Esa otra persona que se incluye en la familia y que está de por medio con los chicos. Si la relación va viento en popa, en algún momento los chicos se van a topar con la pareja de papá o viceversa, la pareja de mamá, ¿no es cierto? Pero antes de eso, cuando los papás estaban ahí, ellos aprendieron cosas. ¿Cómo te va a dar? Claro. En realidad, el título del que yo tomo esta idea es que aprenden los hijos del matrimonio de sus padres. Ajá. El tema es que hoy, bueno, ya hablar de matrimonio y de casamiento es como encasillarlo vetusto. Solamente en un aspecto. Hoy hay millones de vínculos. Claro, muchísimos vínculos y de parejas que tienen hijos, entonces a esa pareja, al vínculo que se establece entre mamá y papá. A eso me refería yo, y cuánto influye en el psiquismo de los niños, cuánto nos marca, cuánto nos predispone en las elecciones futuras, ese vínculo que pudieron establecer o no nuestros padres. Bien. Que después esos padres puedan estar juntos, puedan separarse, formar nuevas parejas, pero sí creo que tenemos que saber, los que somos padres, que marcamos a nuestros hijos y les enseñamos muchas cosas, que ahora las vamos a ir hablando un poquito más, del vínculo que pudieron establecer los padres, los progenitores, hombre y mujer, mamá y papá. Que naturalmente hay momentos en que vos no sabés o no te das cuenta y haces un clic mucho tiempo después de ese vínculo, ¿no? Claro, y de cuánto nos marca, porque los primeros años de vida, sobre todo los 3 primeros años, pasan directamente al inconsciente, tenemos muy poco registro. Pero el inconsciente empieza a grabar desde que estamos en el vientre materno, o sea, muchas de las situaciones vividas por la madre son registradas por su hijito ya desde el vientre materno. Después a eso se le agrega cómo es la relación cotidiana. Y en esto quiero agregar que marcamos a nuestros hijos con nuestra presencia y con nuestra ausencia también. Seguro. Es decir, si papá no pudo estar presente en la crianza, si se hizo cargo o no de su hijo, si comparte la crianza con la mamá, todo eso le enseña a un hijo de cómo los padres entienden que es la vida. Entonces, sí o sí los hijos aprenden. No es una cuestión, bueno, con el tiempo se va a dar cuenta, bueno, después irá viendo. No, los vamos marcando. Y con esas enseñanzas, con eso que va aprendiendo nuestro hijo, después va eligiendo futuros vínculos de pareja. Entonces, tener en cuenta que sí o sí nuestros hijos aprenden. ¿Y qué aprenden? Por ejemplo, aprenden cómo se trata a una mujer, cómo se trata a un hombre. Es decir, cómo mi papá trata a mi mamá es como a mi papá le gusta tratar y como a mi mamá le gusta que la traten, en términos generales, independientemente si hay buen trato o no. Es decir, un niño que tiene muy poca o casi nada de experiencia de lo que es la vida y ve que su papá trata mal a la mamá o le pega, lo que deduce con su muy poca información y su muy poca capacidad de entendimiento es que a la madre le gusta que la traten así y al papá le gusta tratar así. Y lo toma con normalidad. Por supuesto, lo normaliza y entiende que así son los vínculos. Y esto va sentando las bases para vínculos futuros y tratos futuros. Cuando nosotros hablamos de un hombre que es violento con su mujer o de una mujer, que está, bueno, muy ahora el tema de Julieta Prandi y su pareja y todo lo que se está hablando, bueno, y estos años de tanto sufrimiento. Hace poquito, no me acuerdo si fue en Mendoza, que lo leí ayer, antes de ayer, que viene con esto, de una madre que estuvo 20 años esclavizada por su padre y su hijo.
Salió en los diarios. Miércoles. 20 años. Tienes que estar muy cagado la cabeza para hacer eso. Con tu madre. Padre con tu e mujer. hijo, ¿eh? Ojo, me quedó grabado lo que dijiste al principio y dije, pucha, si esto se salió así. Entonces, esto se ve después en las elecciones de pareja futuras. ¿Qué hemos aprendido? Y eso lo llevamos a la práctica. ¿Cómo aprendimos a sumar en casa? Eso entonces después lo replicamos en la escuela, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo es el trato de un varón hacia una mujer, de una mujer hacia un varón? ¿Cómo debo yo, si soy varón, si soy nena, cómo debo tratar al otro? Entonces, ¿cómo es el trato? Otra de lo que aprendemos es cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Es decir, ¿qué nos han ido enseñando? ¿Qué dice mamá? Que los hombres son personas en las cuales las mujeres se pueden apoyar, son compañeros de vida, o son unos vagos, no sirven para nada, yo siempre hago todo. Es decir, ¿cómo vamos entendiendo nosotros que funciona un hombre? O cómo funciona una mujer. Trabajador, vago, responsable, irresponsable, sufriente, alegre. Mamá siempre sufre, mamá siempre está llorando, papá la hace sufrir. Entonces vamos estableciendo características para estos dos grandes géneros de mujer o varón. Es fiel, es infiel, tiende a abandonar, se va cuando se enoja, cuando yo hice algo que está mal, me deja de hablar. Es decir, que van aprendiendo de cómo ellos se tratan y cómo ellos se vinculan. ¿Qué espera mi mamá de mi papá? ¿Qué espera mi papá de mi mamá? ¿Espera buen trato? ¿Espera que mi mamá lo reciba de buena manera? ¿O siempre hay reclamos, hay reproches? Todo eso es altamente probable que se repita después en su propia familia. En la familia que forme después, si decide formar una familia. Ojalá porque que no. Hay muchas... Silvina, te pregunto, ¿en algún momento este ser que va por el mundo creyendo que está todo ok, se da cuenta que no es así? ¿El hijo? Sí. Es el ser que va por el mundo. Yo creo que depende las herramientas que tenga, Cari. Es decir, hay personas que están... Hay personas que jamás en su vida se van a dar cuenta que a una mujer no se la trata mal. Pero como él lo vio toda su vida, desde chico, infancia, bla, 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 que a una mujer se la trata así, en algún momento tal vez se tope con alguien que le diga, che, mira, no es así. Se va a topar con muchas personas que le van a decir que así no es. Pero en algún momento esa persona se hace cargo de decir, no, mira, mi papá era un abusivo con mi mamá. Todo depende de los recursos. O mi mamá era una abusiva con papá, porque también, no pongamos el caso de que siempre es de varones, ¿no? No, claro. Aparte hay muchas maneras de manipular y de violencia. El silencio también es violencia. Pero en algún momento esta persona se puede dar cuenta, o eso depende de la suerte que puede llegar a tener. No, a veces sí, a veces no, depende de los recursos. Hay personas que ya se han metido tanto, valga la redundancia, se han metido para adentro, que están más bien en su propia historia. Y tienden a entender el mundo como pueden. Si alguna mujer les dice, no, a mí no me pegues, él va a tratar de negar eso, o va a decir, bueno, esta chica está loca, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree que es? ¿No? U otros irán recapacitando en lo que hicieron, buscarán ayuda. Depende de cada uno y de cómo haya sido criado. ¿Cuántos recursos ha podido ir teniendo? ¿Qué otras personas, aparte de mamá y papá, también han rodeado su crecimiento? Y como les digo, depende de los recursos. Hay personas con aspectos psicóticos, por ejemplo, que no se van a dar cuenta nunca, porque van sustituyendo la realidad objetiva por la realidad subjetiva. Por su propia fantasía, digamos. Y hay otras personas que sí se dan cuenta que hacen daño, pero no lo pueden evitar. Digamos, porque no han aprendido a gestionar bien sus emociones, y entonces quizás hasta prometen a veces que no lo van a volver a hacer, y en ese momento ellos no están mintiendo, pero después no lo pueden sostener. Hay terapias, pero esto requiere un trabajo interno de fortalecimiento interno y de aprender que yo puedo estar enojado, pero tengo que ir adquiriendo el control para no hacer daño a otro, ni a uno mismo, porque ojo, que también existen las personas que se autoagreden para no agredir a otros. Pero entonces, de la relación de nuestros padres aprendemos algunas cosas que no son lindas y otras que son muy bonitas también, depende del matrimonio que hayan tenido nuestros papás. Claro.
Esto con el tiempo, ahí estás metiendo, o yo meto el dedo en la llaga, porque vos decís papá, mamá, en distintas generaciones, ¿no? Y uno se pone a pensar en el ejemplo propio de aquel que está escuchando mi propio ejemplo, o decir, bueno, yo soy así, hasta. Siempre es lo mismo en las generaciones, es decir, no va variando, hoy que hay más libertades, hoy que la pareja, vos dijiste recién, ya casi no hay casamiento, que hay otro tipo de uniones, eso sigue siendo igual, es decir, no cambia, lo que absorben puede ser casado por iglesia, juntos, sí. El niño absorbe esa relación. El niño absorbe porque hay un maestro todos los días. Ajá. Un maestro, dos maestros. Van aprendiendo. Claro, los hijos aprenden. Ahora, ¿qué aprenden? Depende de los adultos que los crían. Pero sí es verdad que con el correr de los años, lo que se espera del matrimonio o de la pareja, del vínculo, va cambiando. No es lo mismo mi mamá con 82 años, lo que ella esperaba de su marido, mi papá lo que esperaba de mi mamá, los roles, las funciones que tenía cada uno dentro de la pareja no son las mismas que ahora. Entonces, pero a pesar de que va cambiando, lo que cada uno espera del otro y lo que estamos dispuestos a dar y no mayores libertades, mayores decisiones o aspectos en los que yo puedo decidir, tenemos que saber que los hijos aprenden. No hay manera de que nuestro hijo no aprenda, aunque yo no se lo diga, pero lo van mirando, van actuando. Lo actúo. Entre 0 y 3 años, es decir, vos actúa el inconsciente. Pasa directamente al inconsciente esa información. ¿Y de los 3 hasta qué edad van aprendiendo? ¿Hasta que son adultos? Ya se aprende desde que nacemos. Sí, sí. Lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta de lo que estamos aprendiendo. Hasta los 3 años tenemos muy poco registro de lo que nos pasó a nivel consciente, pero todo eso está guardado en el inconsciente. Si los papás se separaron antes de que ese niño tenga 3 años, pero ese niño vivió situaciones de violencia, eso está registrado. Y en algún momento está todo registrado. Y en algún momento sale. Claro, por supuesto, porque desde el vamos ya tenés un niño que probablemente tenga una reacción casi inmediata, ya sea de responder o de ponerse muy tímido y de resguardarse frente a un grito o a un sonido fuerte o frente a alguien que se enoja. El niño ya tiene la tendencia a defenderse o porque lo vive como que tiene que estar en alerta. Entonces, desde que nacemos vamos absorbiendo, vamos aprendiendo y eso se ve después en las distintas maneras de actuar. Pero repito, no solo lo que no es lindo, sino que también podemos aprender muchísimas cosas muy bonitas, como por ejemplo la capacidad de resolver situaciones. ¿Cómo resolvían situaciones conflictivas los padres? No hablándose más, pegándose, sentándose a charlar, diciéndome a mí que me corra un poquito, que mi mamá tiene que hablar con mi papá. Es decir, ¿qué lugar tienen también los hijos? Yo a veces escucho padres que llaman a uno de los hijos para que intervenga y resuelva este problema que hay entre mamá y papá. No. Claro, sí. Es más, esta mañana hablaba con una mamá que el padre le decía, ¿ves? Vos, le decía a la madre, vos no te metés y fíjate cómo tu hijo me trata a mí. Y es el hijo de los dos. ¿No? Y el papá está pidiendo que sea la mamá la que intervenga. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a ese hijo? Que mamá es la que pone orden, que papá no se sabe cuidar, que a papá se lo puede tratar mal, que tiene que estar mamá para que yo me pueda portar bien, digamos. Entonces, ¿cómo se resuelven las situaciones? ¿Qué capacidades de escucha tienen los padres? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo es entre ellos? ¿De qué manera ellos se vinculan? ¿Es mejor solo que estar acompañado? Esa es otra de las preguntas que se hace un hijo. ¿Es mejor solo? Porque muchas madres, muchas mujeres hoy en día dicen, es mejor sola, Silvina. Yo me siento mejor. Para no tener que lidiar con la otra persona en la toma de decisiones. Por muchas razones, sí, porque me resulta más cómodo no tener que preguntarle al otro a qué jardín va a ir mi hijo, qué educación quiere, qué educación, claro, el trato, para no acordar con el otro. Esa puede ser una de las razones. Otra es porque a mí me gusta ir y venir
como yo quiero y no andar dando explicaciones. Silvina, ¿no te parece que la gente antes de tener hijos deberían hacer un curso? Porque cada vez que te escucho yo digo, ¿cuánto daño le podemos estar haciendo a un niño? Muchos sin querer, otros sin ser conscientes, porque no son conscientes, del trato que tienen que tener delante del niño y no delante del niño, del trato que se debe tener como pareja o como hombre y mujer que deciden tener un niño, ¿no? Tal cual. Sí, que se ve incluso esto no deberían hacerle un curso mínimo 3 meses. Esto que se ve mínimo justo, 3 meses. que también se replica en la escuela. Claro, porque si vos tenés un niño que en la casa ve violencia, lo vas a empezar a mandar al jardincito y el niño va a resolver todas las piñas. Y no lo estás mandando a hacer boxing, lo estás mandando a socializar al jardincito. No va a resolver la teoría de Newton, no. Va a hacerse amiguitos, a jugar, va a una relación, un crecimiento que es natural. Y ahí impacta muchísimo. ¿No deberían hacer un cursito de 3 años? Sí, sería lo genial que todos hagamos un curso, pero creo que también los psicólogos tenemos que comprometernos en la prevención y generar espacios de reflexión. Es mucho el daño que le podés hacer a otra persona. Sí, porque son absolutamente vulnerables. Yo creo que hoy se habla, hoy se habla menos que antes. ¿Vos decís? Hoy en día. Nosotros estamos haciendo nuestro pequeño aporte, tenemos los miércoles del psicólogo, tenemos a Silvina, gracias a Dios. Pero vos vas, la importancia que es esto, bueno, chicos. Uno por su formación, yo voy por la calle y voy observando y veo que hay menos, se habla menos que antes. Vas a un bar, vas a un comercio, si afinás el oído y escuchás, ves que hay algunas cosas que vos decís falta diálogo. Sí, lo que pasa es que hay que desenterrar eso. Porque vos sentís hablar de una queja, de un me pasa esto, y vos decís, pará, este no es el lugar, pero bueno, lo hablás. Sí, creo que hay puertas más abiertas que antes. No digo que sea la general, pero hay. Claro, creo que hay más espacios de diálogo para el que los quiera tomar también. ¿No? Antes un niño no iba a un psicólogo ni un adulto, mi mamá creo que no fue nunca a un psicólogo y hoy están estos espacios. En una época, hasta los años 90, te podría decir psicólogo era mala palabra, era te ponían un rótulo de... El rótulo que estás loco. Loco y recuperable. Y para colmo, y el psicólogo de propia voluntad, estás loco y te haces cargo. Y después un poquito más, la culpa la tiene, el psicólogo te va a decir que la culpa la tiene papá y mamá. Yo cuando hablo con ella, no, en serio, había una época que siempre lo decía. Si vas al psicólogo te va a decir que la culpa es de tu madre o de tu padre. Claro. Era una época de formación. Sí. Creo que no es culpa, es responsabilidad. Y creo que llega un punto en la vida, que es después de los 21 años, con mayor exactitud después de los 30, que ya no podemos echarle más la culpa a los padres de lo que nos está pasando. Uno se debe hacer cargo. Ya llega un momento, a los 18, bueno, somos pequeños todavía en un punto, pero después de los 30 ya todas las decisiones las tengo que pensar y si no estoy pudiendo ser asertivo en mis decisiones, revisar. Pero en un punto tenemos que dejar de echarle la culpa a ellos porque si no, no termina más. Porque entonces nuestros padres, ¿a quién le echan la culpa? A sus padres. Claro. Y mis abuelos a sus... Claro, es una época, porque bueno, vos con Silvina tenemos algo en común y haber trabajado en salud mental, pero yo tengo ese plano visual y actuado de que había épocas, momentos en que costaba ir aceptando cosas que hoy se aceptan muy naturalmente, como hablar con un psicólogo, asistir a un psicólogo, y otras cosas que estamos viendo acá con vos, de que, chicos, hay gente que los niños lo está tratando como que ya son adultos desde que nacen. Sí. Que eso es otra de las cosas que tenía que hablar con vos, porque vos ves por ahí y decís, no, pará, es un niño. Sí, pero esto de tratar o de poner a los niños en el lugar de grandes es de cuando nosotros éramos chicos también. Es decir, los más pequeños sostenían a mamá, venían a este mundo a cuidar a mamá, a papá, ¿no? Y a hacerse cargo de lo que les pasaba. Ahora estamos descubriendo que lo ideal es que el adulto funcione como grande, que no es lo mismo ser adulto que grande. Y el niño pueda funcionar como niño. Pero para eso, el adulto se tiene que hacer cargo de sus cosas. El otro día estaba viendo una serie en Netflix de un japonesa,
del médico, de la figura de un médico clínico, de cómo habla de esto de hacerse cargo el niño de un nene, porque la mamá se fue, y de hacerse cargo de la crianza y todo demás, cuando es un niño. Claro. 15 años, 14 años, que es un niño todavía, y cómo lo afecta más adelante. Y claro, que no es natural eso, no es natural. Tal cual. Y las enfermedades que genera, porque genera enfermedades, genera alergias, genera un montón de cosas que va deglutiendo porque no las puede resolver. Tal cual. O de su defecto le dice, no, vos sos el mayor y te tenés que hacer cargo de esta situación. Sí, tal cual. Porque o sos la más chica y cuando crezcas tenés que cuidar a tu mamá y a tu papá. Antes pasaba eso. Exacto. Entonces, es como ordenar. Hacete caso de la casa porque nosotros tenemos que trabajar y no tenemos para pagar empleada. Otro de las... sí. Nos da el cuero. Mirá si hay situaciones. Hay muchísimas situaciones, pero también creo que es importante que los chicos aprendan a cuidar su casa, a ser ordenados, que eso es otra cosa que también les enseñamos. ¿Cuántos padres quieren que los hijos ordenen y los padres no son ordenados? O que sean puntuales y los padres no son puntuales. ¿Qué tema que estás dejando para el otro martes? Me parece que vamos a... No sé si te quedó algo colgadito. No, está bien. Pero me parece que ese es un tema no. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? Porque ahora estamos... Que aprenden, está bien, lo aprendemos, está perfecto, estuvo clarito. Pero ¿qué enseñamos? Porque una cosa es que colaboren, creo yo. Que es fundamental que puedan colaborar en la casa y cuidar el lugar en el que están. Pero decirle esto es colaboración, no es tu obligación. Claro. Porque hay una diferencia abismal entre una palabra y la otra. Sí, tal cual. Porque tal vez es obligación que cuides a tu hermano menor y decirle, no, colabora hoy con esto de cuidar a tu hermano menor. Claro. Porque... tengo que salir un ratito o me tengo que bañar, vos podés cuidar. Vamos a ver qué otras, claro, mientras encontramos otra solución. Tal cual. Y es diferente el de encarar. Claro, sí, porque tiene que ver con la cantidad de responsabilidad que yo le estoy trasladando al niño. Pesos que se hacen cuando es grande. ¿Cómo, Enrique? Pesos que se llevan de grande. Tal cual, porque el niño que funcionó como grande cuando era niño, cuando es adulto funciona como niño. Es una frase que me gusta. Bueno, no hay que callar las cosas. Claro, gracias, así terminamos la otra vez. Y vamos a seguir terminando, que creo que ya encontramos el cierre nuestro. Gracias, Silvina, por estar con nosotros. Gracias. Para contactarte a vos en Instagram. En Instagram, sí. @licenciada.silvina Yandinoto, Yandinoto, ahí te encuentras con ella. Gracias, Silvina. Gracias, Enrique. Gracias, Cari. Que anden